Bueno, chicos, para la introducción al límite, vamos a ver lo siguiente, ¿listo? Eh, Generalmente tenemos que iniciar, ¿sí?, con el concepto de límite. El concepto de límite es uno de los fundamentos del cálculo que permite analizar el comportamiento de las funciones considerando valores próximos a un punto dado. ¿Listo? Generalmente, pues dicho punto a veces se considera para aquellos valores de x, donde la función, cuando nosotros, por ejemplo, mirábamos dominios, evaluábamos un punto en cierta función y a veces no nos daba, ¿no? No nos daba un número real, entonces ahí decíamos que la función no estaba definida. ¿Listo? Entonces, la noción del límite nos dice, primero que todo, que es uno de los conceptos fundamentales del cálculo. ¿Listo? Listo. ¿Qué permite analizar? Analiza, ¿sí? Pues en este caso estamos con funciones de una variable, o sea que solo podemos tomar un punto que tiene coordenadas x, y, ¿no es cierto? En este caso, el concepto de límite nos permite analizar el comportamiento de las funciones considerando valores, ¿sí?, próximos a un punto dado. ¿Qué sucede, chicos? Miren, se los voy a mostrar un poco gráficamente, se los voy a mostrar más adelante. Ahorita les explico este punto, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, generalmente uno analiza el límite, ¿sí?, en aquellos valores donde la función no está definida. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x igual a 1 sobre x menos 1, sabemos que la función no está definida en x igual a 1. Entonces, cuando uno calcula el límite de esa función, uno dice que x se aproxima a dónde, dice, a qué valor, a qué punto dado, me dice, ¿sí? En este caso, pues el punto dado que generalmente uno escoge para analizar el límite de la función, de esta función de acá, ¿sí?, es el punto donde no está definida. ¿Qué pasa en ese punto? Cuando x tiende a 1, o sea, ¿qué pasa? Aquí está el plano cartesiano, ¿no es cierto? Tenemos x, aquí tenemos y, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 1? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ustedes van a coger valores que son muy próximos a 1, pero esto toca mirarlo con lupa porque son muy pequeñitos. ¿Listo? O sea, ahí le estoy haciendo una ampliación muy grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un valor que esté cercano a 1 por aquí, ¿sí?, por ejemplo, por la derecha, es el punto, ¿quién será? El punto 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ese es un valor que está muy cerca a 1, ¿sí?
otro valorcito que está por acá por izquierda, por ejemplo. Por izquierda estaría el punto 0,99999, ¿sí? Ese sería otro valor cercano a 1, ¿listo? Entonces, lo que uno hace es analizar qué pasa con estos valores, ¿sí? Cuando les aplico esta función de acá, ¿qué pasa con esos valores? Entonces, uno los evalúa, aquí ¿sí? Y por ejemplo, aquí evalúa f de qué es el primero es 1,000, ¿cuántos ceros hay? 2, 4, 1, ¿sí? Y verifica si este número es real o no es real. ¿Listo? Primero, ¿sí? O no es real. Primero que todo eso. Y segundo, también evalúa ¿sí? Que sería f de 0,999, ¿cuántos 9? 2, 4, 5. ¿Listo? Y también verifica si es real o no real primero. Esa es la primera cosa. ¿Sí? Primero eso. Luego, ¿qué hacemos? Una vez verificado si son reales o no reales, digamos que estos dos valores nos dieron reales. Pero de acá, digamos que nos dio, de aquí nos dio, aquí que nos dio, a ver, por ejemplo, que nos da por aquí 2,9999 por aquí. Y por acá nos da, por ejemplo, nos da 3,00001. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Entre este valor que está aquí, espérenme un minutico, entre este valor de aquí y este valor de acá, ¿qué dirían? Ah, pues muy fácil, se acerca, ¿a quién se acerca? A 3. Entonces, uno ya sabría de anticipado, de forma gráfica, pues toca probar con más valores, ¿no? ¿Sí? Porque esos no son suficientes. Pero sabemos que son valores que están muy próximos a 1, ¿no? Toca probar con más valores que estén próximos a 1 y verificar si esos valores se acercan a este valor. Cuando se acercan, ojo que estoy diciendo se aproxima, ¿sí? Se aproximan a 3, no es que sea 3. Entonces uno dice que el límite de la función f de x, o sea, que el límite cuando x se aproxima a 1, ¿sí? Que es lo de acá abajo, ¿sí? Que es esto de acá abajo, que es esto, ¿sí? Cuando x se aproxima a 1, ¿qué podemos decir la función? Solo con esos dos valores podríamos decir que se acerca ¿a dónde? Pues se acerca a 3, ¿no? Entonces uno dice acá dice que el límite cuando x tiende a 1 de la función en este caso es 1 sobre x menos 1, ¿sí? Entonces decimos que ese límite se aproxima a 3, ¿sí? Pues generalmente se le pone igual, pero en general debería ser que aquí tiene que decirse es que se aproxima a 3, ¿sí? ¿Cuándo da 3? Pues cuando da 3. Generalmente lo notan de otra forma, le dicen no, pues de una, dicen, eso es 3, dicen, ¿sí? Eso es 3, ya, el límite cuando x se acerca acá, entonces y se acerca a 3, ¿listo? Espérenme un minuto, escojo una manito por acá, ¿listo?
A ver si me sale por aquí la manito. No, no me salió la manito. Bueno, no importa. Si me salió la manito, a ver. Por aquí está la manito, pero no me la muestra por acá, a ver. No. Bueno, igual. Por esa parte eso, chicos, eso es como la idea intuitiva de límite. ¿Listo? Entonces, voy a seguir. Entonces, para analizar límites, chicos, para analizar límites, ¿dónde se fue el rojo? Bueno, cojamos este rojo, ¿listo? Existen 3 métodos, ¿sí? Análisis de límites. Entonces, para analizar límites de funciones de una, pues en este caso son funciones de una variable real, ¿sí? Se usan tres métodos. Generalmente está el método numérico, el otro método es el método gráfico, y el tercer método es el método algebraico. Pueden hacerlo en desorden, como quiera, pues esos son los 3 métodos. ¿Sí? Esos son los 3 métodos que generalmente se usan para analizar límites. Veamos un ejemplo. ¿Qué será que me aparece esto así? Aquí está el negro. Entonces, ejemplo. Y vamos a usar los 3 métodos para este ejemplo. Entonces tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y nos piden analizar el límite de f de x en el punto donde no está definida. Pues fácil, ¿sí o no? ¿Dónde no está definida esa función? Como es una función racional, ¿no es cierto? Entonces aquí solución, ¿no? Esta función f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 no está definida o no me da un número real, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos por el dominio. No está definida en dónde, en x igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están pidiendo aquí? Que calculemos el límite, ¿sí? El límite, que eso se denota así, notación, ojo, notación, chicos, de una vez, ¿listo? El límite se escriba solamente lim, ¿listo? Cuando x se aproxima a ¿dónde? Me están diciendo que evalúe el límite en este valor,
donde no está definida en x igual a 2. Entonces, cuando se aproxima a 2. ¿Listo? ¿De qué función? Pues de la función f de x, que es lo mismo que decir, ojo con el igual, el límite x se aproxima a 2. Ojo que este que está aquí, chicos, es el punto, ¿sí?, donde se evalúa el límite. En este caso de la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y esta pues es la función, ¿sí?, que nos están dando. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos en definitiva que calcular es el límite cuando x se aproxima a 2 de la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y aquí les voy a indicar los tres métodos que dijimos acá arriba, ¿no? El método, ¿qué es? Numérico, el método numérico, gráfico y algebraico, ¿no es cierto? Entonces vamos a iniciar con el más fácil para esa función. Miren, y el más fácil es el método algebraico. Vamos a empezar a analizar ese límite a través del método algebraico. Hay dos formas para el método algebraico. La primera forma es evaluar el límite. ¿Qué quiere decir, chicos? Si ustedes tienen aquí que el límite cuando x se aproxima a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, evaluar el límite quiere decir que ustedes cogen y este x que tiende a 2, espérenme, escojo un color más chévere, por ejemplo, sí me hace rayar, pero no me lo está cogiendo. A ver, vamos a eso, a ver. Si yo cojo este x que tiende a 2 y lo evalúo en la función, esa es la forma más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a evaluarlo. ¿Qué nos queda? Nos queda lo siguiente. ¿Sí? Cuando evaluamos ya se va el límite. ¿Sí? Entonces nos quedaría 2 al cuadrado, que es reemplazar menos 4 sobre 2 menos 2. Arriba nos queda 4 menos 4 y acá 2 menos 2. O sea que esto nos queda 0 sobre 0, pero la división por 0 no existe. ¿Sí? No es un número real. Esta no existe, la división entre 0. Por tanto, esto no es un número real. El límite, chicos, cuando ustedes les pregunten, ¿sí?, el límite es un número, ¿sí? Tiene que darnos un número, si no, no nos da un número real, ese no es el límite. ¿Listo? Bueno, la segunda forma del método algebraico es usar, ¿sí?, técnicas algebraicas o operaciones o métodos algebraicos, como por ejemplo la factorización, ¿no es cierto?,
la división sintética y todo eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahora hagamos el mismo límite, el mismo, ¿sí? Pero usando técnicas algebraicas. Pilas aquí. Tenemos el mismo límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Pero si nos fijamos en el numerador, ¿sí? Esto es lo mismo que decir, ojo, el límite no se quita, ¿sí? Si hacemos una operación, miren, sigue quedando la notación. Límite cuando x tiende a 2. Y acá tenemos x al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre x menos 2. Y arriba tendríamos lo que se llama una diferencia de cuadrados. Por tanto, factorizamos, ¿no? El producto notable de una diferencia de cuadrados, no se olviden, al cuadrado menos b al cuadrado es lo mismo que decir a menos b, ¿no es cierto?, por a más b. ¿Listo? Por tanto, tenemos lo siguiente. A más b, a menos b sería arriba x menos 2, ¿no es cierto? A vale x, b vale 2, ¿sí? Multiplicado por x más 2, ¿listo? Esto partido dividido entre x menos 2. Ahora, hay una particularidad aquí. Aquí tienen que tener en cuenta una cosa. Yo siempre que les digo, ¿sí?, que ustedes pueden simplificar algo que está común en el numerador y en el denominador, por ejemplo, ustedes generalmente cogen y van cancelando, ¿no? Este y este. Pero hay que fijarse que haya una restricción. Ustedes pueden simplificar eso siempre y cuando x sea diferente de 2. ¿Sí? Porque a donde le den 2, ahí vuelve y se presenta la indeterminación. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa, chicos? Como estamos calculando límites, y aquí en esta parte de cita nos están diciendo que x se aproxima a 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Se los voy a dibujar aquí. Ustedes aquí tienen el eje x, ¿sí? Y ustedes se paran aquí en 2. En 2. El decir esto dice aproxima. Cuando a uno le dicen que aproxima, eso no quiere decir que sea el mismo valor 2, ¿sí? Sino que cuando a uno le dicen aproxima, quiere decir que uno se acerca bien pequeñito por aquí y bien pequeñito por acá, ¿sí? Pero hay veces que no lo toca, como lo que hacíamos en intervalos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, como la función no está definida en 2, aquí hay un hueco, ¿sí? Pero nosotros sí nos podemos aproximar pequeñito por aquí, pero no lo toca el 2. ¿Sí se fijan? El 2 no lo toca. En este intervalo pequeñito, ¿sí?, el 2 no lo toca. Entonces, cuando nos dicen aproximan, ¿sí?, no quiere decir que sea x igual a 2, ¿sí?, sino que nos dicen que x tiende a 2, quiere decir que viene por acá arriba y por acá abajo, pero no lo toca el 2. ¿Listo? Entonces ahí tranquilamente podemos hacer esto. Como se aproxima, no es igual, ¿sí? Podemos cancelar la indeterminación en este caso, ¿sí? Por tanto, ya nos queda el límite
el límite nos quedaría cuando x tiende a 2 de, como ya simplificamos, tanto un numerador como denominador nos queda de x más 2, ¿no es cierto? Ah, pero ya eliminé la indeterminación. Entonces me vuelvo a esta forma, a la primera forma, que dice que es evaluar el límite. Entonces este es más fácil. Ustedes cogen x igual a 2 y lo evalúan, ¿sí? Entonces, si lo evaluamos, nos queda 2 en la función más 2. Ojo, chicos, que cuando ustedes evalúan, ya esta parte del límite se va. ¿Listo? Miren, aquí, en esta parte, ya no está el límite. Ojo, solo están los números. ¿Listo? Ojo con esa parte. Entonces aquí nos queda 2 más 2 es 4. Ah, listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, arrancamos de aquí, ¿no? El límite cuando x tiende a 2, ¿sí? Conclusión aquí. Este es el método algebraico, estamos en ese. De x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es 4, nos dice. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Ustedes si grafican esa función, vamos a ver si hay aquí un graficador. No sé si aquí tenga Symbollab. ¿Será que se demora mucho? A ver, veamos. Symbollab. Instalar. A ver, espérenme un minutico. Voy a pausar. Bueno, esto no se demora mucho. Voy a abrir. A ver, recordarme más tarde qué pasa. Ah, listo. A ver, funciones. Listo, aquí pongamos esa función que tenemos allá. A ver, espérame. F de x, pongámosle igual. Ponemos arriba y aquí tenemos que la función, ¿cuál es que era? Arriba era x al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4, ¿sí? Y abajo teníamos x menos 2, ¿no? X menos 2, ¿sí? Entonces, a ver qué nos parece, y acá tenemos la gráfica de la función. Si la miran es una recta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta recta, en este puntico, si nosotros lo revisamos, ese puntico que está aquí, el que está vacío, ¿sí? A ver, déjenme ver si tengo un puntero por aquí. No tengo puntero aquí. Ah, bueno. Este puntico, ¿sí? Que va en vacío es el 2. Y miren que este en Y me da 4. ¿Qué quiere decir eso? Miren, pilas acá. Entonces, regresemos acá donde habíamos concluido que el límite era 4, ¿no? Que el límite era 4. Entonces, pilas acá. Si yo grafico esa función es de esta forma, según lo que nos dijo allá. Menos 2 por aquí, aquí está menos 2, 0,
y 0, aquí no hay menos 2. No, sí. Y el 0 es aquí menos 2. Y 0, si x es 0, esto vale 2 acá. Aquí está 2. Entonces la recta pasa por aquí. Sí, pasa por ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos aquí en 2, quito esto, cuando estamos aquí en 2, ¿sí? Aquí hay un orificio, ¿sí? Entonces, aquí en ese orificio dice que se aproxima a 4, pero no es 4. Entonces, chicos, ¿qué es lo que sucede aquí? El límite no quiere decir que sea definido, me da un número como en el caso de acá, que me da 4, ¿no? Pero no quiere decir que esté evaluado en la función, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo cojo f de 2, ¿sí? Este no me va a dar 4. Ustedes vieron que me dio indeterminado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Viéndolo gráficamente, sucede lo siguiente, lo que les venía explicando. Ustedes cogen aquí un intervalo que rodea a 2 y se van acercando de a poquitos por aquí. Se van acercando de a poquitos por aquí, tanto por derecha como por izquierda. Y a medida que ustedes se van acercando por aquí, se van acercando a este valor, al de 4. Se van acercando por aquí y se van acercando por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá abajo era lo que nosotros decíamos que es, a ver, espérenme, lo pongo con rojo para que lo entiendan. Esto de acá abajo quiere decir que x se aproxima a 2. ¿Listo? Entonces, cuando x se aproxima a 2, ¿qué pasa? F de x aquí, en este caso, en este intervalo de acá arriba, en este, ¿sí? F de x se aproxima a don 4, ¿sí? Por tanto, cuando nosotros decimos que cuando x se aproxima a 2, entonces f de x se aproxima a 4, esto se escribe de la forma límite cuando x se aproxima a 2 de f de x, y f de x ¿a quién se aproxima? A 4. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo eso. ¿Listo? Entonces ese es el método algebraico. Vamos con el método gráfico, que es una cosa parecida. Para el método gráfico, lo que vamos a hacer es hacer una tabla, ¿listo? Que aproxime a ese punto. Bueno, entonces, espérenme un minutico aquí, ¿no? Entonces vamos por el método gráfico. Método gráfico. Aquí lo que estoy haciendo es explicándoles, porque les voy a dejar un ejercicio, que es la quinta parte, 1 o 2 ejercicios. ¿Listo? Para que lo desarrollen allá en el taller. Vamos a ver aquí qué es que pasa esto. No les voy a dar porque no. Eso, listo. Entonces sigamos. Vamos con el método
gráfico. Entonces, estamos nuevamente con este límite, sino que lo estamos evaluando por tres formas. El límite cuando x tiende a 2, ya pasamos el algebraico, de la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Listo? Entonces, como nos dicen que tenemos que evaluarlo en x que tiende a 2, ¿listo? Lo que vamos a hacer es construir una tablita que aproxime a 2. Eso lo vamos a hacer tanto por derecha como por izquierda. Bueno, la primera tabla. Cuando x tiende a 2 por derecha. ¿Qué quiere decir eso? Yo les dibujo aquí. Aquí está el 2, ¿sí? Aquí está x. Si me aproximo por derecha es por todos estos mancitos por aquí. Entonces, por ejemplo, un puntico que esté por aquí por derecha, que esté bien cercano, es el 2.01, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería 1, ¿sí? Entonces aquí 2.01. Otro más cercano que esté por aquí sería el 2.001, ¿sí? 2.001, ¿sí? Y luego otra vez. Esto es otro puntico más cercanito por aquí. Está el punto 2.0001, ¿sí? Entonces tenemos 2.0001, ¿sí? Yo creo que con esos tres valores basta. Si quieren le hacen otro valorcito, 2.0001, ¿listo? Y tenemos que mirar hacia dónde tiende la función, hacia dónde se va. Entonces, cada uno de estos valorcitos, ¿sí?, lo vamos a evaluar aquí en la función, ¿sí? Y miramos cuánto nos da aquí, aquí, aquí y aquí. Y una vez que miremos hacia dónde se van esos cuatro valores, ponemos a dónde se va la función f de x. Entonces, para eso lo vamos a analizar con calculadora. ¿Listo? Entonces, empezamos con con 2.001. ¿Listo? No sé si tenga aquí una calculadora. A ver, este tendrá calculadora. Y un precálculo, cálculo, álgebra, una calculadorita. ¿Dónde hay una calculadorita? Por aquí. Una calculadora, a ver, vamos a ver si hay calculadoras científicas aquí. Calculadora, pero está esa. Bueno, ustedes los evalúan en la calculadora, ¿sí? Yo no puedo hacerlo aquí, ¿listo? Y el primer valor les tiene que dar, ya les digo, el primer valor les da ¿dónde está eso? A ver. ¿Dónde está? Así, total, esto no es. ¿Qué pasó aquí? Me confundí de hojas. Ay, Dios. Les va a dar 4.01 ¿sí? El otro les va a dar 4.001. El otro les va a dar 4.001, ¿sí? Y el otro va a ser 4.00001. ¿Cómo salió cada uno? Por ejemplo, este es
f de 2.01. ¿Qué quiere decir? Esto es lo mismo que decir 2.01 al cuadrado menos 4 sobre, ¿sí? 2.01 menos 2. Y eso les da 4.01. Y ahí sale. ¿Listo? Y con cada uno de estos valores hago lo mismo. Los evalúo en la función. ¿Listo? Listo. Entonces, esa es nuestra primera tabla. Una vez evaluados, ¿sí? Aquí hay una tabla. ¿Ven? Upa, aquí toca borrar este pedacito. Ahora, entonces, la pregunta es la siguiente. Nosotros evaluamos cada uno de estos valores. ¿Listo? ¿A dónde tiende la función? ¿A dónde tiende esta función? Miren, aquí nos dio 4.01, acá 4.001, y cada vez, ¿a dónde se va acercando? Pues fácil, ¿no es cierto? Se va acercando ¿a dónde? A 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se escribe esto? Esto se escribe de esta forma. Esta de aquí se escribe de esta forma, miren. Límite. Cuando x tiende a 2 por derecha, ¿sí? Eso se lee por derecha. El más encima quiere decir por derecha. O sea que me estoy acercando por aquí. ¿Listo? Eso, cuando me estoy acercando por ahí, la función ¿hacia dónde se va? ¿Hacia dónde se va la función? La función se va hacia 4. ¿Sí? Pero yo no pongo se va hacia 4, sino que pongo, en vez de se fue hacia 4, pongo igual a 4. ¿Listo? Entonces, aquí es 2 por derecha, ¿no? Eso es lo que tengo en la primera parte gráfica. ¿Sí? ¿Cómo se mira eso? Acá en la gráfica se mira de esta forma, miren, es muy fácil. Ustedes aquí tienen Y y aquí tienen X. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando aquí es lo siguiente. Ustedes cuando le dieron aquí está 2.01, por ejemplo. Entonces acá, acá se va acercando ¿a dónde? Acá está en 4.01, ¿sí? Luego cogieron otro valor, otro más cercanito por aquí, ¿sí? Está el 2.001. Entonces por acá, ¿sí? Está por aquí está el 4.001, ¿sí? Y cada vez se va acercando ¿a dónde? Se va acercando a 4, ¿no es cierto? Y por acá nosotros teníamos a 2, ¿sí? Entonces, por ahí, por esos puntos, se está pasando la función, ¿sí? Por estos punticos que miran aquí, está pasando la función. ¿Listo? Pero no toca este. Aquí hay un orificio. Entonces pasa por ahí, ¿no? Aquí está menos 2, bueno. Y hace esto, algo así. ¿Listo? Entonces, ese es el límite cuando x tiende a 2 por derecha. ¿Nos dio cuánto? Nos dio 4, ¿no? Este de acá. ¿Listo? Ahora, hago lo mismo, ¿sí? Pero me voy por el otro lado. Miren que
que al inicio me fui por este lado de acá, ¿listo? Ahora me voy a ir por el otro lado. Voy a construir una tabla similar, pero me voy a ir por el lado izquierdo de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me voy por el lado izquierdo de 2? Miren, fácil. Aquí está 2, ¿sí? Y cojo un valor cercano a 2, ¿sí? Por ejemplo, está 1,9. Luego estaría ¿quién? 1,9,9. Y así me voy acercando a 2 por la izquierda. ¿Listo? Aquí en X. ¿Sí? Entonces aquí, cuando X tiende a 2, ahora se simboliza así. Por izquierda se le pone un menos arriba. ¿Sí? No quiere decir que sea menos 2, ¿sí? Sino que se está aproximando por la izquierda. ¿Listo? Entonces, cuando me aproximo por la izquierda, está 1,9, está 1,9,9, está 1,9,9,9. Cada vez me voy acercando más y más a 2, pero por izquierda. ¿Sí? Y pues coloquemos, aquí me faltó un 9, ¿no es cierto? Y listo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que al evaluarlos en la función, ¿en cuál función? Pues chicos, en esta de acá, ¿no? En la función original. Cada uno de estos valores, cuando los evalúen en esa, cada uno, aquí me va a dar una función, ¿no? Aquí me va a dar un valor. El primer valor, cuando lo evalúen, les va a dar 3.9. Cuando lo evalúen les va a dar 3.99. ¿Sí? Si quieren lo verifican con la calculadora. ¿Listo? Y acá les va a dar 3.999. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando X tiende a 2 por la izquierda, ¿a dónde se está aproximando? Pues fácil, ¿no? Cada vez que yo le voy dando para acá un valor en 2 próximo, esto se me va a estar dando, si se aproxima a 2 por la izquierda, esto se está aproximando a 4, ¿no es cierto? Por tanto, aquí f de x, cuando x tiende a 2, se aproxima a 4, ¿no es cierto? Muy bien. Hagamos aquí esto. ¿Y cómo se escribe eso? De esta forma. El límite, ¿sí? Cuando x tiende a 2, pero ahora me fui por acá, por izquierda, de f de x, tiende a 4, no. ¿Sí? Esa es la anotación que debería ser la precisa, pero aquí como estamos evaluando un límite es un número. Cada vez que le hagan una pregunta, el límite es un número real. Tiende a 4, que es un número real. ¿Listo? De esa función que estamos evaluando. Muy bien. Entonces, ahora conclusión. Si nosotros nos regresamos, de acá obtuvimos de la parte A. Y de acá, de la parte B, obtuvimos ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De la parte A, el límite, cuando x tiende a 2, por derecha, de la función f de x, nos dio 4, ¿sí? Y por la izquierda también nos dio 4. Ahora, chicos,
esta notación que yo les puse aquí, ¿sí? Esta y esta, ¿sí? Cuando 2 tiende por derecha o tiende por izquierda, a esta notación, ¿sí? Se la conoce como notación de límites laterales, se la llama. Claro, son límites laterales porque van tanto por izquierda como por derecha. Pero a mí no me están pidiendo los límites laterales de esa función. A mí me están pidiendo en un punto y específicamente me están pidiendo en el punto x igual a 2. Pero ¿qué sucede? Hay un teorema, aquí viene el teorema, ¿sí? Un teorema o una regla, ¿sí? Y esto que se les grabe, que nos dice lo siguiente, que cuando los límites laterales, por ejemplo, en cualquier valor, cuando x tiende a dar de un valor, son iguales en un punto determinado, en este caso están pidiéndole para el punto x igual a, ¿sí? Para el punto x igual a, cuando estos dos son iguales, ¿sí? El teorema nos dice, entonces, ¿sí? Nos dice que el límite, el que nos están pidiendo cuando x tiende a, de la función, digamos que acá nos dio un valor k, ¿sí? Entonces el límite original nos tiene que dar k, ¿listo? Entonces, acá qué pasa, miren, si yo me voy para acá, que aplico el teorema, pongámosle, aplico teorema de límites laterales, aplico teorema de los límites laterales. ¿Qué sucede? Pues fácil. Como acá nos dieron iguales, ¿sí? Como el límite, aquí como el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función f de x nos dio 4, que es el mismo límite cuando x tiende a 2 por izquierda. ¿Qué pasa? Entonces, se pone entonces, ojo que esta flechita de acá significa entonces, ¿listo? Entonces, como estoy aplicando este teorema, que es una regla ya dada, ¿sí? El límite original, sin límites laterales, o sea, el límite cuando x tiende a 2, miren que en la parte superior de 2 no está ni más ni menos, porque esos son los laterales. De f de x, ¿qué le toca? Pues ser k. ¿Y quién es k en este caso? En este caso k es 4. Entonces este límite le toca ser 4. ¿Listo? Entonces, con eso hemos terminado. Este análisis, chicos, es tanto numérico como gráfico. Gráfico y numérico, pongámosle para gráfico y numérico. ¿Por qué numérico, chicos? Porque numérico. Porque ustedes usaron estas tablas y tuvieron que usar calculadora. Esa es la parte numérica. Y la parte gráfica es representar estos valores. Ojo que aquí faltó representar la gráfica cuando tiende a derecha, pero esas se las dejo a ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio para esta quinta parte? ¿Quinta o sexta?
quinta. Solo les voy a dejar un ejercicio. ¿Listo? 1 o 2. Mejor 2. A ver, espérenme un minutico. Entonces, lo que van a calcular, entonces, ejercicios de la quinta parte aquí, ejercicios. Esto es el quinto, ¿no? Ejercicios. El primero que van a hacer es, entonces, ejercicios usando los métodos ustedes los pueden hacer en desorden como quieran, ¿no? Usando los métodos algebraico, gráfico numérico, o numérico gráfico, como quieran, determinar el límite de las siguientes funciones. Entonces, el A, primero, el A van a calcular el límite cuando X tiende a 1, ¿sí? 1 de X al cubo, solo este para, sí, pongamos otro para que practiquen. X al cubo menos 1 partido entre X menos 1 y B. A ver, línea funcional B. ¿Cuál podría ponerles? A ver, espérenme, este sí quiero ponerlo para que me pregunten después. El límite cuando X tiende a 1 de la función f de X, donde f de X es la función X al cuadrado menos 1 sobre el valor absoluto de X menos 1. ¿Listo? Aquí les voy a dejar desarrollando una cosa, les voy a dejar desarrollando esta función. ¿Listo? ¿A qué equivale esta función? Esa función es lo siguiente, chicos. Antes de pasar a eso, ustedes tienen que saber cómo se compone la función valor absoluto. Se las voy a explicar aquí rapidito.
la función valor absoluto de x se denota así, y esta nos dice que es x si x es mayor o igual que 0, ¿sí? Y toma valores negativos si x es menor que 0. ¿Cómo se representa esa función? Esa función es de esta forma. Entonces, cuando x es mayor o igual que 0, toma toda la recta que pasa por aquí, ¿sí? Pero no la toma toda, solo toma este pedazo. Esta es la recta y igual a x, ¿listo? Y toma solo este pedazo, ¿por qué? Porque está tomando los x mayores o iguales que 0. Listo, por un lado. Entonces, por ahí ya tenemos un pedazo, ¿no? O sea que nos quedó este pedazo de aquí. ¿Listo? Ahora, cuando x es menor que 0, toma la contraria, o sea, la recta. Esta recta es la recta y igual a menos x. Pero de esta recta y igual a menos x solo toma los negativos. O sea, los negativos vienen siendo todo este pedacito, solo este pedacito. Y esto de acá abajo lo ignora. ¿Listo? Entonces, finalmente lo que nos quedó como gráfica de valor absoluto es el pedacito de allá y este pedacito, ¿sí? Y confluye aquí. ¿Listo? Es como una V, este y este. ¿Listo? Para que la conozcan. Bueno, esa es la gráfica. Ahora una cosa. Cuando ustedes les digan el valor absoluto de x, es como lo que decíamos en clase. Valor absoluto de cuadrito es lo mismo que decir cuadrito si cuadrito es positivo. ¿Listo? Menos cuadrito si cuadrito es menor que 0. ¿Listo? Entonces nos vamos a ayudar de ese patrón para mirar cómo es esta función de acá arriba. Acá arriba tenemos, ojo, tenemos la función x al cuadrado menos 1 sobre valor absoluto de x menos 1, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que decir, ¿sí? Ojo, que cuadrito en este caso viene siendo solo esto, ojo, lo que está aquí dentro, miren. Porque lo que está afuera es el valor absoluto, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si usamos esta propiedad de acá, nos quedaría de esta forma. Nos quedaría x al cuadrado no se toca, x al cuadrado menos 1, sobre x menos 1, pero positivo. Miren, este lleva positivo y el de abajo lleva negativo. Entonces aquí solo nos queda x menos 1, ¿sí? Que es cuadrito. ¿Sí? Este viene siendo cuadrito. ¿Listo? Así que, si cuadrito, en este caso, ¿quién es cuadrito? X menos 1, ¿sí? Es mayor o igual que 0. ¿Listo? Lo mismo. Ahora, acá tenemos x al cuadrado menos 1, pero a cuadrito le cambio el signo, ¿sí? Entonces aquí tenemos cuadrito, ¿sí? Lo voy a poner entre paréntesis. Que es x menos 1, pero a ese x menos 1 yo le voy a poner o anteponer
un menos, solo la parte de abajo, ¿listo? Ahora sí, si cuadrito x menos 1 es menor que 0, sigo el patrón de acá, ¿no? Entonces, sigo acá, esto nos queda, ojo, ahora, x al cuadrado menos 1, lo que está arriba es una diferencia de cuadrados, que lo puedo poner como x menos 1, ¿no es cierto?, por x más 1. En el primero abajo tengo x menos 1, vengan, déjenme hacer esto más grande. ¿Sí? Sí que si x menos 1 es mayor o igual que 0, ahorita resolvemos esta desigualdad, ¿no? Y acá abajo tengo x menos 1 por x más 1, que es la diferencia de cuadrados que está arriba, sobre, aquí, menos sobre x menos 1. Ojo con el signo. Así que, si x menos 1 es menor que 0. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una función. Y aquí simplificamos, miren. Aquí no hay problema. Simplificamos este x menos 1 y este x menos 1, este x menos 1 y este x menos 1. Abajo hay que tener en cuenta el signo, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedó acá arriba? Nos quedó x más 1. Si x menos 1 es mayor o igual que 0. Y acá abajo, ojo, aquí hay un signo menos. Este signo menos se lo lleva a este, x más 1. Se lo antepongo a ese. ¿Listo? Entonces nos queda x más 1, ¿sí? Pero antepuesto menos. ¿Listo? Si x menos 1 es menor que 0. ¿Listo? Por tanto, ¿qué tenemos? Ahora resolvemos estas desigualdades. Esta de acá y esta de acá. Y queda la función ya. Es una función a trozos. La función que queda, ya finalmente, es la función x más 1, ¿sí? Sí que, ahora, este 1 pasa para acá, ¿sí? Entonces me queda x mayor o igual que 1, si x es mayor o igual que 1. Y acá abajo, menos x más 1, sí que, este menos 1 pasa para allá y nos queda x menor que 1. ¿Listo? Y esta es la función que les pide calcular el límite. Esta función. Esta es la función. ¿Listo? ¿Qué nos están colocando? Que calculemos el límite cuando x tiende ¿a dónde? A 1 de f de x. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que aplicar lo de límites laterales. Entonces, cuando x tiende a 1 por derecha, o sea, cuando a mí me dicen por derecha, aquí está 1, me paro en 1, derecha son todos estos. O sea que son los x mayores o iguales que 1, ¿sí? Si x es mayor o igual que 1, ¿qué función cojo? ¿La de arriba o la de abajo? Pues obviamente, ¿no? La de arriba. Entonces me quedaría de x más 1. Y este es un polinomio, entonces me queda 1 más 1 es igual a 2. Entonces la tarea de ustedes es solo calcular el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, que va aquí, que va aquí, que va aquí, y luego aplican el teorema
de los límites laterales y a qué conclusión llega, ¿sí? A qué es el límite de x cuando tiende a 1 de f de x. O sea, ¿me da un número real o no me da un número real? Ojo, que cuando esos dos límites laterales son distintos, este límite de acá abajo no existe. ¿Qué quiere decir? Que esto no me da un número real. Pero en el caso de que estos dos límites de acá arriba, este y este, me den iguales, este límite es ese valor que de allá, ¿sí? Por ejemplo, que si aquí fuera 2, entonces aquí es 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos dos son iguales. ¿Listo? Pero en el caso de que sean distintos, no va eso. ¿Listo? Eso es, chicos. Entonces, a trabajar. Nos vemos en las asesorías del taller. ¿Listo? Entonces, yo dejo esto, ¿no? Taller parte 1, revisan el video. ¿Listo? Gracias, chicos. Entonces voy a parar por acá el video. Espérenme un minutico. Me voy acá.